Bien, en este nuevo video tenemos que hacernos también algunas preguntas acerca de, por ejemplo, de cómo insertar un módulo. Ahora, vamos a hacernos la pregunta de cómo hago para instalar mi módulo en el espacio del kernel. O sea, cómo hago para que cuando yo escriba mi módulo, por ejemplo, este módulo de ejemplo que está acá, cuando yo lo escriba en el getEdit o en el carwrite, por ejemplo, de Linux, o en el editor de texto de su preferencia, cuando ustedes lo escriben, lo guardan, ¿ya? Con extensión .c, porque este módulo está escrito en el lenguaje C, lo guardan con extensión .c. Entonces ustedes lo guardan, digamos, lo hacen con su editor de texto, lo guardan con extensión .c. Entonces, ¿cómo hago yo, no sé, después de que ya esté escrito, cómo hago para instalar mi módulo en el espacio del kernel? Bien, entonces para eso vamos a ocupar dos comandos, ¿ya? Uno para instalar el módulo y otro para removerlo, como nosotros queramos hacerlo. Vamos a ocupar, por ejemplo, digamos, para la primera pregunta, que es cómo hago para instalar mi módulo en el espacio del kernel, vamos a ocupar el comando insmod. Es un comando, ya que lo vamos a ocupar en la consola de Linux. Obviamente tenemos que estar como superusuario, o sea, como root. Bien, entonces vamos a ver qué es lo que hace el comando insmod. Nos sirve para instalar módulos en el kernel, llamando a la función initMódulo para que ésta prepare el módulo para su correcto funcionamiento. Oigan bien, nos sirve para instalar módulos, o sea, con insmod, con el comando insmod, vamos a instalar un módulo en el kernel. ¿Ya? Vamos a instalar un módulo adentro del kernel. ¿Ya? Y él lo primero que va a hacer es llamar a la función initMódulo para preparar al módulo para su correcto funcionamiento. Lo que veníamos viendo de la clase anterior o el video anterior acerca por ejemplo, de initMódulo, de la función initMódulo, que es esta que está acá. Miren, esta que está acá. Bien. Ahora bien, esto es para instalarlo, ¿ya? Este es el comando para instalarlo que lo vamos a escribir en una consola, ¿ya? Y que nos va a instalar el módulo y lo primero que va a hacer es llamar a la función initMódulo para que el módulo ya esté instalado y esté preparado para su correcto funcionamiento. Ahora vamos a ver otra pregunta. ¿Cómo hago para remover mi módulo y que éste ya no corra en el espacio del kernel? O sea, ¿cómo hago para removerlo? ¿Ya? Entonces, removerlo del kernel, quitarlo del kernel. ¿Ya? Entonces, para eso vamos a ocupar un comando que se llama rmmod. Y, fíjense bien, nos sirve para remover módulos del kernel, llamando antes a la función cleanotModule, o sea, esta función, cleanotModule, para que ésta prepare el módulo para ser removido y luego lo remueve. O sea, nosotros este también es un comando de la consola y ahí es donde lo vamos a digitar. Ya vamos a ver un ejemplo, cómo digitarlo. Y él lo primero que va a hacer es llamar a la función cleanotModule, que en este caso es esta función, cleanotModule, este de acá. Y ella se va a encargar de preparar el módulo para estar listo para ser removido. Y luego el rmmod lo remueve. Eso es lo que va a pasar. Ahora, vamos a poner un ejemplo, dice. Vamos a poner un ejemplo de cómo lo escribiríamos en consola. Ustedes van a probar esto en su consola. Obviamente tienen que estar como superusuario. Para este ejemplo abrimos una consola, dice, como usuario root, y escribimos lo siguiente.
Fíjense bien, esto es el PROM, ¿ya? Lo que está en rojo es el PROM o son los mensajes que la consola envía. Y lo primero que vamos a hacer es ocupar el compilador de C, GCC, ¿ya? Ponen la bandera C y ponen hola.c, ¿ya? Luego, cuando ya esté compilado, entonces vienen ustedes y van a digitar en la consola el comando insmod, ¿ya? .pleca hola.o para que nos genere el punto O que va a ser insertado, y esto para ver todos los errores posibles que se pueden dar al momento de la instalación, ¿ya? Entonces, si este módulo hola fue instalado correctamente adentro del kernel, entonces él debería de ejecutar la función init module. Debería de ejecutar la función init module. ¿Y qué es lo que hace la función init module? Miren, hace lo que está entre llaves. ¿Y qué es lo primero? Ejecutar un print que manda a decir la palabra hello world. O sea que ustedes en la consola, cuando instalen el módulo con el comando insmod, como él va a mandar a llamar a la función init module, entonces lo que ustedes van a ver es que se ejecute lo que la función init módulo tiene adentro, que en este caso es un print que va a mandar una frase que se llama hello world a la salida estándar, que para nosotros es la consola, ¿ya? Entonces miren, eso es lo primero que va a ejecutar. Va a mandar a imprimir hello world. ¿Por qué? Porque hello world, este print es el que contiene hello world, es el que está dentro de la función init module, ¿ya? Por eso va a hacer eso. Luego, para removerlo, lo mismo. Ponen el comando rmmod, ya no insmod, sino que rmmod, ponen el nombre del módulo, ¿ya? Y él les tiene que, lo que va a hacer es primero correr la función cleanot module, ¿ya? Y luego va a remover el módulo. Entonces fíjense bien, miren, init cleanot module, ¿qué es lo que contiene dentro? Un print que dice goodbye cruel world. Entonces tiene que mandar a imprimir a la consola goodbye cruel world, ¿ya? O sea, con estos simples pasos vamos a instalar un módulo. Y este módulo que vimos en el video anterior, vean que tiene las dos funciones básicas que todo módulo debe tener, como mínimo. No, porque lógicamente no van a hacer un módulo que solo haga esto, pero bien. Esto es para ahorita que estábamos comenzando en este tema. Ahora bien, tenemos que hacernos también otras preguntas. ¿Por qué este módulo dice? ¿Por qué se puede llamar la función princa? O sea, ¿por qué podemos hacer uso de esa función? Si esa función habíamos dicho que es una función propia de los símbolos del kernel, o sea, es una función del kernel. Ahora, aquí mismo nos da la respuesta a la teoría y dice, esto ocurre porque después de haber cargado el módulo con el comando insmod, el módulo queda enlazado al núcleo y este puede disponer de todos los símbolos públicos del kernel. Cuando nosotros insertamos un módulo en el núcleo, este puede disponer de todos los símbolos públicos del kernel. Eso hay que tenerlo bien en claro. Por eso podemos usar la función printk. Y hay unas cosas básicas que también nosotros tenemos que saber, ¿verdad? Por ejemplo, aquí la pregunta dice, cosas básicas que hay que saber. Habíamos dicho de que la comunicación entre las aplicaciones de usuario y los módulos se da a través de archivos especiales que se llaman archivos de dispositivo. Y aquí lo que nos dice es que los archivos especiales llamados archivos de dispositivos es la manera de cómo un dispositivo físico, o no físico, porque puede haber un dispositivo físico y otro no físico, es la manera de cómo un dispositivo físico o no físico se muestra hacia los usuarios que hacen uso de él. ¿Ya? Bueno, no es un secreto que para el sistema operativo Linux todo se representa a través de ficheros. Los dispositivos físicos se representan a través de ficheros, ¿ya? Y se representan a través de ficheros especiales llamados archivos de dispositivos. Entonces los usuarios
ven a estos dispositivos físicos como ficheros, ¿ya? Ahora, normalmente por convención, no necesariamente tiene que ser así, por convención, estos archivos se alojan adentro del directorio dev. Adentro de este directorio se van a alojar estos archivos o conjunto de archivos, porque no necesariamente puede ser, pueden ser, o sea, ahí están varios ahí. Entonces, ¿cómo se llama? Ahí pues se alojan en el directorio dev por convención. ¿Podemos hacerlo de otra manera en otro directorio? Sí se puede, pero por convención, entonces se aloja en ese directorio. Y acuérdense, estamos hablando de los archivos de dispositivo, ¿ya? Estamos hablando de archivos de dispositivo. Miren, archivos de dispositivo. De ellos estamos hablando, ¿ya? ¿Ya? Eso es bien importante tenerlo en cuenta. Es bien importante tenerlo en cuenta, ¿ya? Que son aquellos que nos ayudan a establecer la comunicación. Vamos a hacer un medio croquis. Entonces, vamos a suponer aquí que este es un puertecito paralelo. ¿Ya? Este es nuestro controlador. Hola, punto O. Este es nuestro archivo de dispositivo que está en el dedo. Le vamos a poner nuestro fichero de dispositivo y aplicación. Entonces, así es como se da esto, ¿ya? Nuestro dispositivo físico, que es manipulado por el módulo o controlador, y la aplicación que establece la comunicación a través del archivo de dispositivo. A esto nos referimos que son los que están en el directorio plecadeo, por convención. Por convención. Bueno, entonces voy a borrar la pizarra.